Hoy estamos asistiendo a una especie de revisión de la vida y obra del gran escritor peruano Mario Vargas Llosa, recientemente desaparecido. Hoy día vamos a recordar un evento ocurrido en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. Este evento ocurrió en los días 5 y 7 de septiembre de 1967. Fue, como hemos dicho hace un momento, un conversatorio entre ambos escritores invitados por la Universidad Nacional de Ingeniería. Vamos en este podcast a comentar este célebre evento. Bueno, este evento hay que decir que fue grabado y publicado posteriormente en un libro que se tituló La novela en América Latina, Diálogo. Esto fue a cargo, la publicación se hizo por intermedio de Carlos Milla Batres Ediciones y se publicó el libro con la transcripción de este conversatorio entre estos dos grandes escritores. Aquí hay que decir que en un programa que está aquí en las redes, específicamente en la plataforma de YouTube, hay una entrevista que le hacen a Mario Vargas Llosa. Ahí ustedes ven el título, Mario Vargas Llosa sobre Gabriel García Márquez. Esta es una entrevista que le hacen donde él habla de la vida y obra de su colega. Y aquí, por ejemplo, en el tema que acabamos de decir, de que el conversatorio trajo a la luz la publicación de un libro, Vargas Llosa dice de que en ningún momento le consultaron tanto a él como a García Márquez para que este conversatorio que se llevó a cabo en la UNI entre ambos escritores fuese publicado, ¿no? Incluso Vargas Llosa dice de que esto molestó muchísimo a Gabriel García Márquez. Y decía el escritor peruano de que, bueno, en esa época era común, digamos, publicar muchas cosas sin autorización de las personas que tenían los derechos, en este caso de autor. Sin embargo, también él dice de que en realidad él cuando revisó después la publicación se dio cuenta que había sido muy fidedigna, ¿no? Se había, digamos, transcrito tan como había sido, no se le había distorsionado, no se le había quitado nada, ¿no? Pero eso sí, como acabamos de decir, jamás se le pidió ninguna autorización a los escritores para que se hiciera la publicación y es más, según las propias palabras de Mario Vargas Llosa, el editor muy conocido aquí en el Perú, Carlos Milla Bastres Ediciones, quedó muy mal parado, sobre todo ante la vista de Gabriel García Márquez. Bueno, estamos en el año 1967. La invitación se le hace a estos escritores. En ese momento, Mario Vargas Llosa ya era un escritor reconocido a nivel internacional, había ganado ya varios premios. Se habían publicado sus novelas tales como Los Jefes, La ciudad de los perros y La Casa Verde. En todas ellas prácticamente Mario había recibido premios internacionales. En el caso de Gabriel García Márquez,
Él no tenía tanta fama como Vargas Llosa en ese momento, también había publicado algunos libros, inclusive también había ganado algunos premios, pero todavía no era el gran escritor que luego eh, se hizo tan famoso. Y justamente él publica su más grande obra, que es Cien años de soledad, en el año 1967, ¿no? Y él venía de Buenos Aires, donde había sido invitado para ser parte de un jurado de un concurso de escritores, y la Universidad Nacional de Ingeniería lo invitó junto con Mario Vargas Llosa, que en ese momento estaba en el Perú, para que hicieran este conversatorio. En este evento, Mario Vargas Llosa hace de entrevistador y Gabriel García Márquez de entrevistado. Pero en determinados momentos los roles se invierten, ¿no? Hay réplicas y uno pasa a ser el entrevistador y el otro el entrevistado. Aquí, en este famoso intercambio, podemos apreciar las diferencias tanto personales como profesionales de ambos escritores. En el caso, por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro, podemos darnos cuenta, por ejemplo, que Mario Vargas Llosa se muestra, como siempre, muy riguroso eh, en la parte académica, preciso en la teorización, y una cosa que fue siempre característica en él, siempre buscando la polémica, ¿no? En ese sentido, Mario siempre era muy, como se dice, le gustaba mucho polemizar. Hay que recordar, por ejemplo, que, bueno, en realidad con Gabriel García Márquez no hacen una polémica directa, aunque en determinados momentos se ve que la hacen, pero también recuerdo que tuvo polémicas con otros escritores, por ejemplo, con Octavio Paz, ¿no? Y esa fue siempre una característica del gran escritor nacional. Mientras la personalidad de Vargas Llosa era como la hemos comentado, Gabriel García Márquez era muy diferente, ¿no? Era un escritor que mostraba un humor típico del Caribe, ¿no? Y también mostraba, al igual que Mario, una aguda inteligencia. Bueno, el tema del conversatorio, como es obvio, es la novela, ¿no? De ahí el nombre del evento, y que también da el título al libro que da testimonio de este acontecimiento. La literatura es el tema central, ¿no? Se trata, por ejemplo, los temas relacionados a la manera como un escritor plantea y hace sus novelas. Eh, Mario pregunta muchas cosas sobre esto. También hablan, por ejemplo, como era obvio, porque es el momento quizá más de moda en ese momento, el famoso tema del boom, el boom latinoamericano, ¿no? Que es digamos, ese momento estelar de la literatura latinoamericana, donde aparecen una serie de escritores brillantes como Cortázar, como Vargas Llosa, el mismo Gabriel García Márquez, como Carlos Fuentes. Y era evidente que el boom iba a ser un tema a tratar en este conversatorio. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa le pregunta, ¿consideras tú que el boom fue un acontecimiento
que llegó a ser tal por los lectores o por los escritores. Y Gabriel García Márquez, finalmente él dice es por los lectores, ¿no? Pero también en esa respuesta un poco ambigua, él dice, es evidente que es por los lectores, pero porque encontraron, el público encontró en las novelas que se hicieron, evidentemente, calidad en estos escritores, ¿no? Y a propósito, ellos aquí en el conversatorio, Vargas Llosa le pregunta sobre la generación de los escritores latinoamericanos anteriores al boom, ¿no? Y le pregunta a García Márquez su opinión y le dice por qué estos escritores no llegaron a tener el reconocimiento, por ejemplo, que hemos tenido nosotros, los escritores del boom, ¿no? Por ejemplo, le dice Vargas Llosa, le dice, ¿qué cosa crees, qué cosa crees tú que ha quedado de toda esa literatura criollista? Concretamente te hablo de esa generación de Rómulo Gallegos, de Jorge Icaza, de Eustaquio Rivera, de Ciro Alegría, de toda esa generación que en general se puede llamar costumbrista o nativista o criollista. ¿Qué ha quedado de ellos y qué cosa ha desaparecido? García Márquez, eh, en la respuesta, muestra su discrepancia con una sola frase que con una eficacia inusitada. Revela su postura respecto al tema y sin duda, ante la atención de la pregunta, dice así el gran escritor colombiano, yo no quisiera ser injusto con los abuelos, los llama abuelos a los escritores anteriores a los del boom, ¿no? Si bien dice la respuesta es mucho más amplia, con esta sola expresión, García Márquez establece una relación entre su escritura y la de, y la de sus antecesores. Para él, la obra de estos escritores ha servido de base para el desarrollo emprendido por los nuevos narradores. Al reconocer la influencia técnica de Fournier, el autor de La hojarasca, sostiene que la gran diferencia que hay entre los abuelos de que hablábamos hace un momento y nosotros, lo único distinto, dice Gabriel García Márquez, lo único distinto entre ellos y nosotros es Fournier. Fue lo único que sucedió entre esas generaciones. Se trata de una distancia técnica, de método. Interesantísimo, ¿no? Solamente la técnica de Fournier, que decía García Márquez, que se prestaba mucho para poder escribir mejor sobre América Latina. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una imagen de este gran escritor, William Faulkner, ¿no? Que es mencionado aquí en el famoso conversatorio entre García Márquez y Mario Vargas Llosa. Bueno, aquí también, por ejemplo, mencionan y comentan sobre el gran escritor argentino Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, y voy a leerles una parte de lo que hablaron sobre Borges estos genios de la literatura, Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Vargas Llosa le dice, ¿tú no crees que Borges está de alguna manera describiendo
mostrando la irrealidad argentina, la irrealidad latinoamericana, y que esa irrealidad es también una dimensión, un nivel, un estado de esa realidad total, que es el dominio de la literatura. Te hago esta pregunta porque yo siempre he tenido problemas para justificar mi admiración por Borges. Responde sobre esto Gabriel García Márquez. Dice, yo no tengo ningún problema para justificar mi admiración. Le tengo una gran admiración. Lo leo todas las noches. Vengo de Buenos Aires y lo único que compré en Buenos Aires son las obras completas de Borges. Me las llevo en la maleta, las voy a leer todos los días. Y es un escritor que detesto. Es increíble, ¿no? Se lo lee todos los días, pero que también es un escritor que él detesta, ¿no? Eh, pero en cambio, me encanta el violín que usa para expresar sus cosas. Es decir, lo necesitamos para la exploración del lenguaje, que es otro problema muy serio. Yo creo que la irrealidad en Borges es falsa también. No es la irrealidad de América Latina. Aquí entramos en paradojas. La irrealidad de la América Latina es una cosa tan real y tan cotidiana que está totalmente confundida con lo que se entiende por realidad. Impresionante, ¿no? Y también, por ejemplo, eh, Gabriel García Márquez dice de que la literatura de Borges es una literatura de evasión. Y que él, por ejemplo, cuando leía a Borges no encontraba nada de América Latina en sus escritos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este evento, García Márquez dice, cuando yo leo a Cortázar, veo Buenos Aires, aquí no, en Borges no. Son apreciaciones de estos grandes escritores sobre el, el brillante y legendario escritor argentino Jorge Luis Borges, el premio Nobel negado, ¿no? A Borges nunca le dieron el premio Nobel, injustamente, porque yo creo que por lo menos Vargas Llosa, que sí lo recibió el premio, él decía que Borges lo hubiese recibido muchísimo antes que, inclusive cuando, cuando le preguntan a Vargas Llosa, en el momento que le dan el premio Nobel a García Márquez en 1982 y lo entrevistan a Vargas Llosa, él dice, bueno, yo hubiese preferido darle el premio a Borges y no a García Márquez, ¿no? Y bueno, y siempre Vargas Llosa fue un borgiano, ¿no? O sea, tenía mucha admiración, aunque lamentablemente entre ambos surgió una especie de enemistad. Vargas Llosa eh, hace unas declaraciones un poco, como se dice, fatídicas. Cuando va a entrevistar a Borges, lo visita en su departamento en Buenos Aires y le hace unos comentarios que no le gustaron nada a Borges, ¿no? Donde le dice, bueno, ¿cómo usted puede vivir así? Era un departamento muy modesto, solamente de 2 habitaciones, ¿no? Y donde habían muy pocos libros y donde inclusive había una gotera, ¿no? Un departamento con una gotera que no cesaba, como se dice, de gotear mientras Vargas Llosa hablaba con Borges, ¿no? Eso le molestó mucho al gran escritor argentino, inclusive le pidió que se retire y después cuando él se refiere o le preguntan
Él dice, bueno, me vino a visitar un peruano que se dedicaba a ventas inmobiliarias, ¿no? Y que eh, quería venderme una casa, dio a entender eso, ¿no? Lo puso a ese nivel a Vargas Llosa. Y cuando lo entrevistaban a Borges, le preguntaban, por ejemplo, por los escritores latinoamericanos, mientras que decía que sí elogiaba, por ejemplo, a García Márquez, diciendo que había escrito una de las grandes novelas de la literatura mundial, y le preguntaban, por ejemplo, por Vargas Llosa, y decía, no, a ese no lo conozco. Era obvio, pues, que esa desgraciada reunión que tuvieron en Buenos Aires prácticamente hizo que se enemistaran para siempre estos escritores, ¿no? En el conversatorio, como hemos dicho, Vargas Llosa hace de entrevistador y Gabriel, así le decían a Gabriel García Márquez, él hace de entrevistado, pero hay detalles muy sui generis, ¿no? Por ejemplo, hay una pregunta que le hace Vargas Llosa a Gabriel García Márquez, y después que le ha respondido, Vargas Llosa le dice, ah, bueno, me acabas de dar un golpe bajo, le dice, ¿no? Y posteriormente, Gabriel García Márquez nuevamente agarra y le dice, bueno, y acá te voy a volver a dar otro golpe bajo, ¿no? Esto se ve, perdón, se puede leer en el libro que da testimonio de este encuentro. Bueno, este libro ha sido publicado ya varias veces. Por ejemplo, lo ha publicado la Universidad Nacional de Ingeniería. Lo publicó, y ahora, por ejemplo, está publicado, inclusive está en internet, y lo pueden encontrar ustedes, por ejemplo, en la biblioteca de Petroperú, en la biblioteca de gestión cultural. Está en acceso abierto. Ustedes ven ahí, por ejemplo, la carátula, ¿no? La novela en América Latina, diálogo entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Es de libre acceso, ¿no? O sea, ustedes lo pueden tranquilamente buscar y pueden leer este, este histórico encuentro, este histórico conversatorio entre estos dos genios de la literatura mundial. Y hay que decirlo así porque ambos fueron ganadores del premio Nobel. Finalmente, ya para terminar, queremos hacer un comentario sobre el anfitrión de este histórico evento, la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, la Universidad Nacional de Ingeniería nace primero como Escuela Nacional de Ingenieros y posteriormente, eh, a mediados de los años 50, se transforma ya en Universidad Nacional de Ingeniería. Y digamos que la época de oro de la UNI, así le decimos Universidad Nacional de Ingeniería, comienza en la década de los años 60, cuando accede al rectorado el ingeniero Mario Samamé Bollo, ¿no? Mario Samamé Bollo verdaderamente eleva mucho el nivel académico de la UNI, y esto es ampliado durante el rectorado del arquitecto Santiago Agurto Calvo, que es el que toma las riendas de la universidad en el periodo 1967 a 1970, ¿no? Que es justamente en la época que se hace este conversatorio entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez.
Aquí, por ejemplo, en esta gestión del arquitecto Agurto Calvo, se caracterizó fundamentalmente por una efervescencia cultural que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde, por ejemplo, fundamentalmente, los actores principales de este brillo cultural que tuvo la UNI en esos años, estuvo a cargo, por ejemplo, del Departamento de Extensión Cultural de la misma universidad y de la Facultad de Arquitectura. Los miembros de la comunidad universitaria pudieron apropiarse de la riqueza cultural y entrar en contacto con artistas y literatos. También a conferencias y cursillos de literatura, exposiciones de pintura, escultura y fotografía, y conciertos de música clásica y vernacular. Se añadió la organización del coro, de los grupos de teatro, el taller de cine y el laboratorio de fotografía. Entre estas actividades hay que destacar también la publicación de la revista Amaru. Ustedes ven ahí la carátula de una de, el número 3, que es de julio a septiembre de 1967, ¿no? Esta revista de artes y ciencias le dio a la UNI un prestigio internacional. Yo creo que esta fue la época de oro de la UNI, ¿no? O sea, no solamente hay que recordar que aparte de estos genios que se presentaron en este conversatorio, también desfilaron en esa época en la UNI nada menos que Jorge Luis Borges, aunque Borges también se presentó en San Marcos, y también estuvo ahí en la UNI nada menos que Robert Oppenheimer, ¿no? El padre de la bomba atómica. Fíjense el nivel de personalidades que desfilaban por la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo creo que ha sido una época de oro de nuestras universidades, ¿no? Sobre todo de la UNI, y que lamentablemente hoy en día ya no vemos que haya esta trascendencia y que sobre todo que las universidades se destaquen por su vida cultural. Lamentablemente las universidades, y hablo en general, no solamente de la UNI, hablo de de todo el sistema universitario peruano, se caracterizan porque no tienen mucha actividad cultural. Por más que digan que sí, que existen centros culturales en las universidades, pero digamos como que el Perú ha perdido un poco, digamos, el atractivo para que personalidades de este calibre puedan hacer, como se dice, presentaciones aquí. De gente de este nivel ya hemos visto que no han aparecido nunca más en nuestras universidades. Salvo el caso, por ejemplo, del físico que también fue alumno de la UNI, me refiero a Barton Swivas, ¿no? Que es uno de los físicos más eminentes del mundo, uno de los que más ha publicado sobre la famosa teoría de cuerdas. Y creo que ese ha sido el último caso de gente de gran nivel científico y cultural que se han presentado en las universidades peruanas. Pero este evento de Vargas Llosa, este conversatorio entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, quedará para siempre en la historia y como un hito en la vida cultural de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, eso ha sido todo. Si les gustó el podcast, les pido que se suscriban y simplemente muchas gracias.